¿qué tal? Muy buenos días. En este video vamos a ver un tema nuevo, el cual es función cuadrática. Ustedes seguramente años anteriores estuvieron viendo este tipo de función que es la función lineal, la cual corresponde a la recta. Si recuerdan la ecuación general de la recta, era esta, y igual a x más b, donde a era la pendiente y b era la ordenada al origen. Bien, hoy lo que vamos a ver es función cuadrática y la definimos como la función polinómica de grado 2 f de x igual a x al cuadrado más bx más c, siendo a, b y c números reales. A distinto de 0 se la denomina esta función cuadrática. Bien, detengámonos en algunos puntos, como por ejemplo cuando nosotros decimos función polinómica de grado 2. ¿Qué era el grado de un polinomio? Nosotros cuando teníamos un polinomio y queríamos averiguar el grado, nos teníamos que fijar en la variable que tenía el mayor exponente, es decir, la x con el exponente más grande. Bien, y a partir de ahí podíamos averiguar el grado del polinomio. En este caso, si nos concentramos en esta parte, ax al cuadrado más bx más c. Si vemos, esta expresión es de grado 2 porque la x está elevado a la 2 y este sería mi exponente más grande. Bien, a eso nos referimos cuando es de grado 2. F de x igual a x al cuadrado más bx más c. Recordemos que f de x es lo mismo que decir y. Si ustedes ponen y o f de x es exactamente lo mismo. Siendo a, b y c números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que este coeficiente a, este coeficiente b y este coeficiente c va a ir variando dependiendo de mi función cuadrática. A tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué a tiene que ser distinto de 0? Supongamos en esta expresión que a vale 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 0 por x al cuadrado más b por x más c, sea cual sea el valor de b y c. Entonces, esta expresión nos va a quedar 0 por x al cuadrado es 0, por lo tanto nos queda esta parte. ¿Y esto a qué les hace acordar? Bx más c, a lo que estuvimos viendo de función lineal. Tiene la misma estructura, si lo ven, obviamente las letras van a ir cambiando, ¿sí? Corresponde al conjunto de los números reales. Entonces, para que sea una función cuadrática, a no puede ser 0, porque si no, este término desaparece y tenemos como resultado una función lineal. Bien. Los términos de la función reciben los siguientes nombres. Acá tenemos los tres términos. El primero, que es el rojo, ax al cuadrado, recibe el nombre de el término cuadrático, donde a, el coeficiente a, multiplica al x al cuadrado siempre. El término azul, que es b por x, es el término lineal. Y el término verde es el término independiente, que es c, que es el que no multiplica a ninguna variable. La representación gráfica de la función cuadrática va a ser la parábola. Como la representación gráfica de la función lineal era la recta, como la que vemos acá, está verde, ahora en la función cuadrática vamos a representar la parábola, que es de esta forma. Obviamente va a ir variando dependiendo de los coeficientes que yo tenga, tanto a, b y c. Veamos un poquito qué hacen estos coeficientes. El coeficiente a, que era este, el que multiplica el x al cuadrado, va a ser el que me indica si la parábola tiene concavidad positiva o negativa. ¿Qué quiere decir esto? Si a es un número positivo, por ejemplo 5, 7, 14, todos números mayores a 0, entonces decimos que la parábola tiene concavidad positiva y va a ser de esta forma, como la vemos acá en rojo, ¿sí? Es una carita feliz, recuerden este dato. Si a es un número negativo, es decir, menor a 0, menos 1, menos 13, menos 24, menos 1000,
entonces la parábola va a tener concavidad negativa, es decir, va a ir de esta forma, carita triste, para abajo. Bien, eso es lo que me indica A. Si yo, por ejemplo, tengo la función menos x al cuadrado más 3, vemos que en este caso A va a ser menos 1. Entonces ya podemos decir que la concavidad de la parábola es negativa, como es en este caso. Luego el coeficiente B, que es el del término lineal, es el que me marca el corrimiento de la función a lo largo del eje de las abscisas, es decir, a lo largo del eje X, como vemos acá. Me va a indicar si la parábola se mueve más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Y luego tenemos el coeficiente C, recordemos que es este verde, que es el que me marca el corrimiento de la función a lo largo del eje de ordenadas Y. Este es el eje Y. El coeficiente C lo que me va a indicar es si la parábola sube más o baja más en el eje Y. Bien, la parábola tiene distintos elementos que nosotros vamos a identificar a continuación. Primero tenemos los ejes de coordenadas, que tenemos el eje X, que también podemos llamarlo abscisas, y el eje Y, que podemos llamarlo ordenadas. En estos ejes cartesianos nosotros podemos representar puntos, funciones y todo tipo de gráficos. Bien, en este caso vamos a representar la parábola, que es esta roja que vemos acá. La parábola, en primer lugar, tiene raíces, que son estos puntitos amarillos que nosotros vemos acá. ¿Qué son las raíces? Son los puntos de intersección de mi parábola, que es esta roja, con el eje de las X. Son estos puntitos amarillos. Bien. Luego tenemos la ordenada al origen, que es este punto violeta, que sería el mismo concepto que las raíces, nada más que sobre el eje de las Y. Es decir, es el punto de intersección de mi parábola, que es esta roja, con el eje de las Y. Bien. Luego tenemos el vértice, que es este rosa, como podemos ver, que es el punto donde la parábola cruza con su eje de simetría. El eje de simetría es este verde punteado que podemos ver en la imagen. El eje de simetría es una recta vertical, ¿sí?, que pasa por el vértice y, como podemos ver, me divide la parábola en dos partes iguales. Si nosotros ponemos un espejo en el eje de simetría, vamos a ver lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Bien, me parte la parábola en dos partes iguales. Y estos serían los elementos de la parábola que tenemos que conocer. En otro video vamos a ver cómo los calculamos y cómo, a partir de una determinada función, nosotros podemos graficar dicha parábola. Espero que les haya servido. Les mando un abrazo.